conferencias y mesas de trabajo. Bueno, nos acompaña hasta ahora el profesor Arminio Maestre con la conferencia que se titula Experiencia en la formación de reporteros comunitarios desde la comunicación social. El profesor es comunicador social, periodista de la Fundación Universitaria Los Libertadores, con diplomado en Pedagogía para la Reconciliación, la Paz y la Convivencia. Aporte desde el posconflicto de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Pedagogía, Cultura Constitucional y Democrática de la Universidad Autónoma de Colombia y Magíster en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la Universidad Santo Tomás. Cuenta con varios años de experiencia en radio, Radiodifusora Nacional de Colombia, emisora La UD 90.4 FM Estéreo, Caracol Radio, Cadena Super. De igual forma, como profesor universitario ha trabajado en la Universidad Libre, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Central, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Santo Tomás, Fundación Universitaria INPAU y Universidad Los Libertadores. Profesor Arminio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, reciban un cordial saludo desde esta instancia, desde esta lejura y desde esta cercanía que nos permiten estas plataformas capitalistas para conversar con los compañeros estudiantes, para conversar con los compañeros profesores. De antemano darle gracias al maestro Boris Bustamante, al maestro Fernando Aranguren por tenerme en cuenta e invitarme a estos diálogos, a esta construcción académica alrededor de este claustro universitario, alrededor de este homenaje a Jesús Martín Barbero. A partir de algo que quiero conversar con ustedes, quiero dialogar con ustedes una experiencia en la formación de reporteros comunitarios desde la comunicación social gestada en el municipio de Suaya a partir de Radio Rumbo. No sin antes, quiero partir de algo que siempre llevo presente como un aporte que me dio el maestro Jesús Martín Barbero. Y parto de una palabra que él analizó, de una reflexión que él hizo a partir de contar. Para él contar era la palabra más importante del castellano y de todos los idiomas. Contar significa contar cuentos, saber narrar, saber contar. Contar es tener en cuenta o no al otro. Eso es vital en las relaciones sociales. Finalmente, hacer cuentas, contar es contar números. Hay que aprender a contar con sus propias palabras, con nuestras propias palabras. Lo que usted ha vivido no lo puede contar nadie. Hay que aprender a contar su cuento para ser tenido en cuenta y también hacer cuentas para la reparación en este país al que hay que seguir apostándole desde todas las aristas del saber, del conocimiento, y pare de contar. Y voy a aprovechar también este espacio para invitar a que volvamos a los textos de Jesús Martín Barbero. Ese es el mejor homenaje que se le puede hacer y se le puede brindar a Jesús Martín Barbero. Por eso humildemente, muy humildemente, yo vuelvo a decirle a profesores, a estudiantes, que volvamos a mirar el oficio de cartógrafo, travesía latinoamericana de la comunicación en la cultura, que volvamos a repasar de los medios a las mediaciones. Para mí este texto es fundamental y todo estudiante de comunicación social, todo profesor que atraviese una facultad de comunicación social, al menos debe tener
una cercanía, una proximidad con este texto. ¿Por qué no volver a mirar el texto que hizo a cuatro manos con Germán Rey, titulado Los ejercicios del ver, la hegemonía audiovisual y la ficción televisiva? Y por último, cuando se cumplieron los 10 años de la obra de Jesús Martín Barbero, de las mediaciones, de los medios a las mediaciones, hubo un texto que se tituló Mapas Nocturnos, diálogos con la obra de Jesús Martín Barbero, donde hay cualquier cantidad de maestros y de académicos que analizan la obra de Jesús Martín Barbero. Entonces, mi invitación, con respeto y con mucha humildad, vamos a leer a Jesús Martín Barbero. Y por último, un texto que es necesario para todos nosotros, ver con los otros, comunicación intercultural. Un texto de Jesús Martín Barbero con Sara Corona Becky, que sin lugar a duda surgen muchas preguntas sobre los medios de información y sobre la televisión. Ese es el homenaje en que quiero recordar a mi maestro Jesús Martín Barbero. Y entro con lo que fue esa experiencia en el municipio de Suaya sobre los talleres de formación de reporteros comunitarios en Suaya para el fortalecimiento de la participación comunitaria. Repito, partimos de un espacio que nos abrió en Radio Rumbo con una serie de talleres que ellos venían haciendo con dirigentes, con artistas, con madres cabeza de familia, con jóvenes que al menos querían tener una proximidad que era la radio como medio de información. Para eso empecé a hacer un acercamiento con una compañera de trabajo, Paulina Leiva, y hicimos un breve acercamiento a la mirada teórica de Luis Ramiro Beltrán y Alfonso Gomucio Dragón, otro autor que necesariamente lo que nos gusta esta tendencia de la radio y de lo popular y de lo comunitario, hay que mirar a Alfonso Gomucio Dragón a partir de un texto extenso titulado Políticas y legislación para la radio local en América Latina, donde el profesor Alfonso Gomucio ofició como coordinador al lado de Karina Herrera Miller. De igual forma, también tuvimos el atrevimiento bien puntual de acercarnos a toda esta, no a toda, aparte de la literatura de Arturo Escobar y a un texto de Manuel Chaparro Escudero, titulado Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos, la distopía del desarrollo. Todo este panorama me permitió entender el aprendizaje no como proceso, no como construcción ni como transmisión, sino como un encuentro, como un punto de encuentro. Encuentro con sistemas de pensamiento y acción constituido histórica y culturalmente. En su alteridad, eso que encontramos en el curso de nuestra narrativa, eso que los niños encuentran en la escuela y en la calle, esos sistemas de pensamiento y acción nos ofrecen resistencia, nos objetan. Y esa objetivación es precisamente ese encuentro, un proceso en el que al encontrar lo que nos objeta, nos encontramos a nosotros mismos. Desde esa mirada empezamos a mirar los talleres para reporteros comunitarios, una experiencia que había tomado y que había encontrado en la lectura del profesor Alfonso Gomucio sobre los reporteros populares en Bolivia en la década de los años 47, casi paralelo cuando aparece Radio Sutatensa. Esa experiencia la leí de los reporteros populares desarrollados al interior de las minas de estaño y cobre, que tenían otro tipo de función, de carácter político, de carácter social, de carácter comunitario,
que distaba un poquito con la misión que Radio Sutatensa, con eso no quiero decir que el aporte de Radio Sutatensa no sea interesante, que distaba un poquito de la labor que Sutatensa va a hacer al interior de esa región cundiboyacense. Y aprovecho allí para recomendar un texto que acaba de salir de la Universidad de los Andes titulado Ética entre Educación y Filosofía. Les recomiendo ese texto tanto a estudiantes como a profesores. Soñé con una cartilla que yo le puse un nombre con el siguiente título: Cartilla para reporteros comunitarios, y no se pudo. No se pudo porque no encontré en la institución donde trabajaba el apoyo, no pude desarrollar esta cartilla que era producto de esa experiencia y de ese trabajo de campo en la universidad donde estaba. Vamos a ver si en el transcurso de este proceso que llevamos en el campus universitario de Voz a Porvenir y de nuestra Facultad de Comunicación Social, gestar esta cartilla para que se pueda socializar y, ¿por qué no?, de pronto tratar de proponer una electiva que se llama así, reporteros comunitarios en Bosa o reporteros comunitarios en las localidades de Bogotá. Ahí miraremos cómo le apostamos a eso, ¿cierto? Ese reportero comunitario visto desde la concepción de la radio comunitaria. ¿Y por qué le aportábamos a eso, a tener esa mirada, hombre? Porque los que sepan, los que hayan trabajado en la radio comunitaria, saben cuál es el manejo que se le da a la radio comunitaria desde la politiquería, desde los grupos que se apoderan de estas emisoras, que su objetivo es otro, pero a veces terminan al servicio del poder, desviando su función comunitaria, su labor informativa, su acción de interacción social con la comunidad. Entonces, concebimos que la radio comunitaria, sin lugar a dudas, cumple un proceso que va desde lo económico, lo político, lo cultural, lo ambiental y lo social, lo cual se debe reflejar en la actividad misma de la construcción de lo público, pasando por unas dinámicas que deben darle una transversalidad a la participación comunitaria en cualesquiera de los municipios o de los corregimientos donde puede existir una emisora comunitaria. Y fue pertinente esa lectura de la participación comunitaria porque esto nos daba el fortalecimiento de los talleres y ante todo vislumbraba y nos daba otras miradas sobre la manera y el papel que juega la radio comunitaria en los asuntos públicos. Era la apuesta, o era la apuesta de una escena con ciudadanos que íbamos a formar para la reflexión, el análisis, el diálogo público y la construcción de la esfera pública. Y cómo desde la comunicación poder reflexionar sobre la democracia y la propia construcción de una agenda pública. Esa es la importancia que cobra el hecho de poder uno tener una experiencia y la posibilidad de poder manejar y replicar estos escenarios que no pueden perderse de vista, que debe ser casi que un requerimiento necesario en nuestra facultad y en todas las facultades de comunicación social, apostarle a esa radio comunitaria. Ahí se hizo una licitación hace 4 años, creo que este año, no, yo creo que se hizo pendiente otra licitación de radio comunitaria. Uno a veces se pregunta por qué estas licitaciones de radio comunitaria no terminan dentro de ese contexto social que debe ser la comunidad y terminan cumpliendo otras funciones diferentes. Es fundamental comprender y mejorar de una u otra manera, ¿cierto?, toda esta experiencia
con los reporteros comunitarios, porque allí tenemos que empezar a analizar sus enseñanzas, los que asistan a los talleres, generar procesos de teorización que tuve que hacerlo para poder replicar y lograr mayores espacios de participación, mirando siempre desde allí una transformación social desde el ejercicio de la comunicación. Por eso fueron revelantes los talleres. ¿Por qué? Porque esto ambientó el diálogo. Esto va a ambientar la comunicación para poder visibilizar los problemas y un camino accesible para esa socialización y el intercambio discursivo entre los miembros de la comunidad, entre los miembros que participaron en los talleres sobre reporteros comunitarios. Por eso se hizo necesario y se sigue haciendo necesario el manejo de los medios de información con el pleno convencimiento del impacto que tienen, que deben tener al interior de la comunidad y en la proyección social futura y una apropiación de la radio, óigase bien, como facilitadora de los procesos de comunicación participativa para el cambio. Era la interpretación y la lectura que le daba y que me surgía de toda esta aproximación teórica que hice en Jesús Martín Barbero, en Gumucio, en Ramiro Beltrán, en Escobar, toda esta proximidad. Aún hoy en día, creo que esta puesta en escena no pierde vigencia. Si se abre un espacio y se logra dinamizar todo esto para llevarlo a la región, para llevarlo a las comunidades, para llevarlo a los sitios más apartados donde a veces surgen periodistas empíricos, válido ese proceso, surgen una serie de líderes sociales que necesitan de una u otra manera saber cómo se informa, cómo se comunica, cómo se trabaja, cómo se redacta, cómo se reflexiona, cómo se contextualiza y cómo se argumenta. Creo que es una apuesta necesaria desde nuestra mirada. Se hace necesario hablar también de esa participación para juntar el derecho al reconocimiento social y cultural con el derecho a la expresión de todas las sensibilidades y narrativas en que se plasma la actividad política y cultural de un país. Se puede considerar a la radio como esfera pública en las nuevas condiciones de globalización y desterritorialización de la cultura y la información. No en el sentido de una esfera única, homogénea y separada del estado de la vida privada, sino por el contrario, en la fragmentación de múltiples espacios de concepción diversa y heterogénea, donde se cruzan los discursos del poder con lo de la vida privada y donde muchas veces es difícil precisar los límites o definir los rasgos de cada uno porque son de naturaleza cambiante y mirados desde cierto ángulo pueden considerarse público y desde otros privados. Esa participación por medio de la radio desde la perspectiva de la educación va a propiciar la transformación de las comunidades, los grupos y las organizaciones en actores y partícipes directos en la gestión de sus propios personajes de aprendizaje. La pregunta es, ¿qué se viene haciendo en la radio de Tamalameque, Cesar, en la radio de San Jacinto Bolívar? ¿Qué se viene haciendo en la radio, en la radio comunitaria, en el Guaviare, en Amazonas, en el departamento de Córdoba? ¿En manos de quién quedaron esas emisoras comunitarias, cierto? ¿Y cuál es el papel? Ese es un trabajo pendiente. Creo que un compañero profesor de aquí de la Universidad Distrital tiene un trabajo muy interesante sobre la actualidad de las radios comunitarias en Colombia. Es un trabajo que hay que mirarlo, que hay que leerlo y que hay que estudiarlo. Toda esta experiencia en Radio Rumbo y sus talleres de formación de reporteros comunitarios en Suacha sirvió para fortalecer en cierta medida esa lectura de participación ciudadana,
para cambiar ese modelo clásico de comunicación, ¿cierto? Que invita a pasar la comunicación vertical a la horizontal, para que desde la educación se pudiese motivar a los miembros de esa comunidad a participar en sus propios procesos, aterrizado en su realidad, en la realidad del municipio, y no impuestos desde lo planteado en el modelo clásico de comunicación y mucho menos en el modelo de transmisión que la radio podía cumplir en ese momento. Por eso la radio comunitaria cobra un inusitado interés al interior de las comunidades. Mire que reivindico eso porque se ha perdido, son pocos, yo no diría que se cuentan con las manos, pero son pocos los que hoy en día le venimos o se le viene apostando a poder reivindicar, a poder visibilizar la radio comunitaria y darle su papel protagónico. Sobre eso no sé si habrá que formar una veeduría nacional o una veeduría comunitaria a ver cómo es el funcionamiento de las radios comunitarias en Colombia. Porque están en la mira como un medio de comunicación que puede estar al servicio de sus intereses. Esta radio comunitaria debe estar distante a la avidez comercial y no contribuir al fortalecimiento de la propaganda manipuladora de los regímenes, lo que nos permite indicar. Nuestra historia cuenta que este tipo de radio tuvo sus inicios en Colombia y Bolivia. Fueron estos dos países los precursores de dicha radio. Claro está, con procedimientos diferentes y posiciones políticas diametralmente opuestas. Tenían un objetivo común y solo buscaban la formación y preparación de sus dirigentes y líderes para una mejor comprensión del proceso cultural y social que estaban viviendo cada uno de estos pueblos. En el año de 1947 se gesta el proyecto en Colombia con el montaje de una emisora en la región de Sutatensa. Esa historia la sabe la mayor parte de los estudiantes. La radio comunitaria también empezó en Bolivia en 1947. Qué coincidencia histórica, ¿verdad? Coincidiendo con el colombiano. Se empezó a consolidar en la localidad andina, un territorio de la gran minería de estaño en el siglo XX. Estas son dos apuestas interesantes de radio comunitaria, con propuestas y propósitos totalmente diferentes. En esto ahondó muy bien el maestro Ramiro Beltrán en su análisis del texto de la radio en América Latina. Este proceso posteriormente se llamaría o se va a llamar comunicación alternativa y es también un referente valioso, ya que para esos tiempos todavía no se estaba hablando de la teoría de la comunicación, pero sí contribuyó al posterior análisis no solo de la radio comunitaria, sino también de los procesos comunicativos. Lo que se vivió en Bolivia dio pie para la creación de los reporteros populares, que fueron los mismos que realizaron el ejercicio de información y divulgación al interior de la comunidad. Aunque fuera instrumental, tenía un sentido pragmático para llegar con elementos discursivos al interior de la población. Esta figura es lo que me permite a mí replicar reporteros comunitarios en el municipio de Soacha, queridos profesores y estudiantes. Este reportero comunitario va a cumplir una función informativa y formativa. La comunidad manifestará sus problemas y el reportero orientará la participación y la socialización para proponer alternativas. Y para hablar de reporteros comunitarios, es necesario entender, óigase bien,
al individuo desde el contexto social, que trasciende la unidad para verse como un actor determinante del entorno en el que está inmerso. Del que forma parte y con el que debe interactuar. La comunidad. Este reportero, sin lugar a dudas, es un ciudadano lleno de expectativas y reivindicaciones que no logra canalizar o socializar debido a la poca participación que tiene en los procesos que se adelantan desde las administraciones en el ejercicio de la política pública. Allí creo que hay una interesante visión, cuál debe ser nuestro compromiso y nuestra participación como facultad, como estudiante de comunicación social al interior de estas comunidades. Y nosotros tenemos una localidad que nos va a permitir proyectar ciertas alternativas, cierto análisis de contrapoder y de contrapúblicos al interior de nuestro ejercicio periodístico. Ahí esto nos permitió también centrarnos en lo que significa comunidad, haciendo la aclaración que este concepto es utilizado por las ciencias sociales en los campos de la investigación, principalmente por la sociología, la antropología, la teoría política y últimamente por la comunicación social. Este concepto se vuelve difícil por no existir un consenso al interior de cada una de las profesiones. Pero no se puede perder de vista que el término ha sido utilizado en diferentes periodos de la historia para aceptar y analizar diferentes tipos de sociedades en contradicción. El concepto de comunidad, visto como el común a todos, se articula o se va a articular específicamente con la comunicación y la radio por ser una mediadora entre las instituciones, el poder y el ciudadano, y viene a cumplir una labor de información, socialización y participación. Aquí recurrí al aporte de Jesús Martín Barbero y de Manuel Castel, el concepto de mediación. Por eso abordar el mundo de la radio comunitaria es sumergirse en nuevos episodios históricos y en nuevos lenguajes, en diferentes formas de expresión, de interacción, creatividad, imaginación. Es descubrir a partir de la teoría cómo todas las nuevas narrativas sonoras y auditivas pueden manifestar nuevas formas de pensar. Y es relevante tener en cuenta cómo se llega al otro y que ese otro se siente identificado con lo que se está emitiendo a través del discurso radiofónico y a través del ejercicio que cumple el reportero comunitario. En este caso, a partir de los talleres que se implementaron con los ciudadanos y líderes de Suacha, y allí se pudo alcanzar un acercamiento. A veces fue interesante, a veces iban 20, a veces iban 30, a veces iban 15. De todas maneras que nunca se perdió el interés por esos talleres, que creo que eso fue. Ahora, la experiencia de subir el cerro me trajo una serie de contradicciones, porque tuve el atrevimiento, lo voy a poner así, el atrevimiento de subirme solo allá arriba del cerro que queda en Soacha, donde se pelean territorio y espacios de poder. Primero me llamó la atención un grupo, después me llamó la otra atención el otro grupo. Un grupo fue más beligerante que el otro y me hicieron la advertencia que si volvía a subir sin el consentimiento de ellos, yo podría correr con mi suerte. Pero bueno, afortunadamente eso no pasó. Se pudo establecer un diálogo con ellos, llegamos a un consenso, casi que termino metiéndolo en los talleres a ambos grupos. Y así poder alcanzar un mayor acercamiento a cada una de las
calamidades sociales que estaba viviendo la población, y a través de este ejercicio se pudo ampliar la visión de esa vida cotidiana que al parecer no es tan simple en nuestros municipios ni en nuestras comunidades. En esta sociedad convulsionada por los sistemas de información, ayer el profesor de Argentina hablaba de las plataformas capitalistas. Ya acaba de salir un texto escrita por una periodista de origen japonés, Cecilia Kang, y Chera Frenkel, sobre manipulados, la batalla de Facebook por la dominación mundial. Ya Jesús Martín Barbero sobre esa plataforma capitalista había dado luces de manera premonitoria. Yo recomiendo este texto, lo voy a empezar a leer, sobre la batalla de Facebook por la dominación del mundo, para tener otras lecturas, otras visiones. Interesante la charla del profe argentino ayer sobre esas plataformas capitalistas. En esta sociedad convulsionada por los sistemas de información y los medios de información, es la radio la forma más sencilla de encontrarnos con lo que pasa en las medianías y lejanías de nuestras culturas y poblaciones. Es decir, el uso informativo de la radio ha derivado en la apropiación del discurso narrativo por parte de los ciudadanos en una nueva dimensión dialógica, en la medida en que estos buscan espacios para desarrollar, en un sentido más profundo, la participación que constituye lo que podría denominarse una asamblea radiofónica. Del maestro Cebrián es este concepto de asamblea radiofónica. La comunicación participativa, la radio comunitaria y las acciones comunitarias pueden considerarse como una fuente en nuestra región, dado que estos inicios se gestaron en Colombia y Bolivia. La comunicación en América Latina es el eje articulador de las organizaciones sociales y de los espacios de participación. Óigase bien, es el gran escenario de las demandas, búsquedas, sentires y anhelos de los diferentes grupos humanos. La comunicación en esta región es el reconocimiento de los grupos sociales como sujetos de la historia y de la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática. Y en América Latina, las diversas experiencias de radio comunitaria reflejan el verdadero sentido de convivencia, de una común unión auténtica que reivindica la naturaleza social de los seres humanos. Y estos requieren de una propuesta que recoja los medios llamados comunitarios, alternativos, alterativos, participativos, ciudadanos, populares y muchas otras denominaciones, cumplen una función fundamental en el fortalecimiento de la identidad y la cultura. Sus objetivos suelen ser específicos y variados, desde ofrecer información para responder a las necesidades de los miembros de la comunidad, hasta abrir espacios de participación para fortalecer las voces de los sectores más débiles. En otras palabras, la programación y la generación de contenidos locales propios son el reflejo de la plataforma comunicacional. El tema de la propiedad y del control del medio es crucial, pero más es la apropiación del proceso comunicativo y no solamente en relación con la propiedad de los equipos o propiedad legal de la frecuencia. Si bien la propiedad de la infraestructura puede ser determinante, no basta para calificar a un medio de participación ciudadana como comunitario. Aporte del maestro Gumuncio.
La radio comunitaria surge como contraste de la radio hegemónica y trata a sus oyentes como sujetos y como participantes. Es una radio crítica, abierta y en contradicción con la radio imperante en nuestra sociedad colombiana. Intenta ofrecer a los oyentes el poder controlar sus propias definiciones, de decidir las noticias y lo que es agradable o significativo sobre su propia cultura y sobre su propio entorno social. Desde sus inicios, la radio comunitaria ha tenido obstáculos para fortalecer lazos, todo ello debido a la poca intervención económica que recibe. Su historia no cuenta con muchos registros, a pesar de que sí se han hecho estudios por parte de teóricos de la comunicación que ven en este tipo de radio la esencia de una emisión radiofónica. Esto nos permite también, y esto me permitió también llevar a cabo estos talleres. La cartilla que yo propuse recoge, y ahora les voy a anotar, si no todo, los elementos de esta cartilla para la formación de ese reportero comunitario. En ciertas regiones del país, tales como San Jacinto, Bolívar, Florencia, Caquetá, Tamalameque, Cesar, hay emisoras comunitarias donde los habitantes de la zona expresan sus inquietudes y la necesidad de una mejor y mayor organización. A eso le apuesto yo desde mi lectura cultural y política, convirtiéndose dichas emisoras en su forma interna y más propia de comunicarse, de entender qué sucede, de conocer su zona. Y por encima de todo, convertirse en protagonista de sus propias historias, que son ejemplo de trabajo y lucha para todo el mundo. La lógica de la radio comunitaria es defender los derechos humanos con las instituciones del Estado y del capital. Por lo tanto, esa radio comunitaria sí es un espacio para ejercer la ciudadanía, comprender y vivenciar el sentido de lo público. Es un lugar de intercambio de experiencias de variada índole, significativo en términos de comunicación y socialización de los asuntos que competen a cada individuo y en cada grupo. En esta perspectiva, el interés por los asuntos colectivos coexiste con las necesidades fragmentadas de diferentes sectores. Sin embargo, esto no quiere decir que la radio comunitaria siempre tenga esa visión de participación. A veces, esos grupos de choque politiquero y de poder fragmentan el accionar de nuestras emisoras en estos lugares donde existe, óigase bien, emisoras comunitarias. El proceso de toma de conciencia depende del desarrollo de capacidades de reflexión crítica por parte de los sujetos, para poder subvertirla sobre la realidad social. Por ello, la radio comunitaria se presenta como una herramienta idónea para facilitar la marcha del aprendizaje, y no solo como medio de difusión, sino como instrumento de cambio de la realidad misma. Allí esa mirada a grandes rasgos de lo que nosotros le apuntábamos con esa formación del reportero comunitario visto desde la emisora comunitaria. Ahora, ¿qué propusimos nosotros, verdad? ¿Qué propusimos? En la cartilla plasmamos unos conceptos que nuestra cartilla no pretendía presentar fórmulas paradigmáticas para la formación de reporteros comunitarios, sino era una aproximación tentativa de un ejercicio de comunicación que buscaba aproximar desde el ejercicio radiofónico a los ciudadanos, centrado en las emisoras comunitarias.
como una aproximación subjetiva, interpelaciones, memoria, narraciones y cargado de mucha historia. Y ese compromiso se marcó, que es un compromiso que deben tener las radios comunitarias con sus comunidades y relacionar todo ese quehacer cotidiano que viven nuestros pueblos desde lo cultural, social, político, económico, estético y ambiental, sin perder de vista que esta aproximación no puede estar ajena a ese proceso mediático que viven nuestras comunidades. Buscamos generar un acercamiento con la cultura y el conocimiento a través de formatos, programas radiales que se emitían por la radio comunitaria de Soacha. Y formar ciudadanos críticos, políticos, éticos, solidarios y que reconocieran la diversidad a través de la literatura y a través de una programación alternativa que desafiara los enrosques del poder local y municipal. Poder comunicarse con los habitantes de la comunidad y del municipio resultó más que gratificante. El diálogo, la conversación y el acercamiento posibilitaron la unión, la solidaridad y permitió a la vez reconocer y descubrir a ese otro y a los otros. Por eso es pertinente preguntarse al interior de esa propia comunidad qué es lo más necesario, lo más urgente, qué necesita más atención, cuáles son los problemas que aquejan a los habitantes del lugar, cómo orienta la emisora del municipio o cómo orientaba la emisora del municipio los problemas que se daban en la vida cotidiana, como referencia en los medios, cómo se referenciaba en los medios de comunicación comercial esta situación local. Y se abrieron muchas posibilidades para intercambiar las experiencias y afianzar ese poder de preguntar, interpelar y saber comunicar cada hecho. Bienvenido la gesta comunitaria. Bienvenido a la reportería comunitaria. El reportero comunitario no es un fin en sí mismo, sino aquel ciudadano que busca construir escenarios para la elaboración de discursos, disensos, consensos y de un pensamiento crítico de la diversidad de ideas y conceptos. Nuestro reportero comunitario va a facilitar la información, la comunicación, para buscar y formar receptores críticos de los hechos de la comunidad y de lo que presentan los medios de información. De ser un sujeto pasivo y desinformado, a ser un ciudadano crítico, político, ético y constructor y agente activo de la historia y de la memoria de su comunidad. El reportero comunitario es un ciudadano que se forma para ser una alternativa o alteridad de ese medio llamado radio comunitaria y para saber cómo realizar unos comentarios críticos y pertinentes de lo que significan los medios de información en Colombia. Esta relación debe estar asignada por conocimiento, compromiso y participación pública para que esta opinión sea garante de la labor del reportero comunitario. Todo esto ayuda también a una formación y a una pedagogía del saber informar y transmitir desde el acto mismo de la comunicación. ¿Qué más nos decía ese aspecto del reportero comunitario? El reportero comunitario está no solo dedicado a informar los problemas que aquejan a la comunidad, sino que se convierte en ese actor social, mediador entre las instituciones y la sociedad. Busca convertirse en ese informador que le hace contrapeso a los medios de información que acolitan al poder y son reproductores de las actividades que representan al gran capital y donde también pretenden homogeneizar la información y los contenidos culturales.
los reporteros comunitarios son una alternativa que busca un desarrollo informativo horizontal y endógeno. Ellos pueden hablar en voz alta y esto contribuye acertadamente a la pasión de un género que debe seguir desarrollándose para el fortalecimiento de esas otras voces que reclaman transparencia, ética y socialización de los hechos de la comunidad a través de la emisora comunitaria y de la participación activa y proactiva de ese reportero comunitario. Aquí acudí a ese llamado, ¿cierto?, de Paulo Freire. Decía que pronunciar la palabra es pronunciar el mundo, lo que significa transformarlo. Paulo Freire decía que pronunciar la palabra es pronunciar el mundo, lo que significa transformarlo. Lo que caracteriza a los miembros que conforman la emisora comunitaria es que han aprendido a tomar la palabra a su manera y a reapropiarse de los elementos de la comunicación. De igual forma, con la pedagogía crítica de Henry Giroux, se propone y se busca a través de la práctica que los reporteros comunitarios alcanzaran una posición crítica dentro de la comunidad. Esta teoría busca una nueva manera de leer y comprender la realidad, capaz de responder a los problemas sociales de este mundo moderno. Esta corriente de pensamiento se ha constituido en un punto de referencia en la búsqueda de una educación desde el enfoque crítico que conlleva una reacción generada desde la reflexión consciente y responsable. ¿Qué promueve el reportero comunitario? Lo que promueve el reportero comunitario no es ni nada menos ni nada más que el enfoque y la lectura que tenemos desde la comunicación social, desde esa pedagogía comunicativa, desde esos corredores comunicativos, desde ese sistema de comunicación. Ahí se interpela, ahí hay interacción. Ahí es como cuando el viejo conjunto de la teoría de conjunto en matemáticas, ¿cierto? O de la teoría de conjunto decía la interacción entre el conjunto A y el conjunto B. Esta fue la lectura que le hice, lo que promueven los reporteros comunitarios. Aprender a escuchar crítica y reflexivamente los diferentes problemas de la comunidad. 2. Potenciar el valor de la argumentación, contextualización y saber, ante todo, transmitir la información que se quiere socializar al interior de la comunidad. Incorporar al trabajo en grupo la investigación, la creatividad, la solidaridad y el análisis de la realidad. Formar y promover promotores de reporteros comunitarios. Aspiré que cada reportero comunitario que se formó en los talleres pudiese ser, ¿cierto?, ese hilo conductor para que hablara de esa reportería comunitaria a otros interesados en formarse como reporteros comunitarios. Casi como que el párrafo casi que como el párrafo final de un gran ensayo. El último párrafo de un gran ensayo me permite que ese último párrafo de ese gran ensayo me pueda llevar a otro gran ensayo. Producir materiales radiofónicos y documentos de sensibilización que recogieran las experiencias de los reporteros. Allí estaba entonces la entrega de boletines, donde se expresara la problemática de la comunidad en los temas políticos, económicos, culturales, ambientales y sociales. Para estos tiempos, 2016, 2015, 2016, Soacha tenía momentos críticos en la administración pública y todo el entorno periférico de Soacha era bravo, como dicen ustedes. Realizar talleres como espacio de alfabetización, expresión, socialización y desarrollo de capacidades educativas en lo expresivo, cultural, creación, improvisación y todo lo referente a esto que necesitamos
el buen ejercicio de una reportería. Los reporteros comunitarios, formadores de sujetos críticos y políticos. ¿Qué es un reportero comunitario? Un actor radial. ¿Qué es un reportero comunitario? Un mediador legitimado por la comunidad. ¿Qué es un reportero comunitario? Un reportero que conversa en y con para la vida y la comunidad. ¿Qué es un reportero comunitario? Una forma alternativa de presentar la información a través de los medios de información. ¿Qué es un reportero comunitario? Dentro de sus funciones, comunica, interactúa, socializa, interrelaciona e interpela. En la parte cognitiva, es un actor transformador de las experiencias, vida cotidiana, realidad social, en el sentido amplio del término, recreación estética de lo acontecido a nuestro alrededor. Desde el punto de vista estratégico, la radio comunitaria para generar pensamiento propio, establecer espacios de reflexión, formar sana convivencia, formación de sujetos críticos, deliberantes, solitarios y verdaderos representantes de la democracia radiofónica. Críticos, ejercicio de reflexión, elección, poder y discurso en lo político, actuación coherente entre la teoría y la práctica, ejercer el verdadero derecho como ciudadano y la responsabilidad social. Ser constructores de la agenda ciudadana, opinión pública y los gestores reales de la esfera pública. En los valores de engrandecimiento democrático y cultural política, ese reportero comunitario le apunta a la verdad para el conocimiento complejo, justicia para la política y la democracia, bienestar a partir de la ética, luchar por la vida y los derechos humanos y los derechos ambientales. ¿Qué se buscaba en la producción de los reporteros? Impulsar los talleres de participación, escoger y seleccionar al interior de la comunidad los dirigentes sociales que querían y deseaban participar en los talleres, taller de lenguaje radiofónico, realizar talleres para saber quién nos escucha y cómo conformar una parrilla de programación, taller sobre la elaboración de narrativas sonoras, taller sobre formatos y géneros radiofónicos, producción radial de los reporteros comunitarios, visibilidad y sostenibilidad de este proyecto. Los mismos reporteros evaluaban su propia participación en el taller desde el punto de vista lúdico, educativo, pedagógico. ¿Qué podía más darnos ese reportero, cierto? La radio comunitaria mirarla como un privilegio para la comunidad. El reportero comunitario que facilitaba una lectura, ¿cierto?, de las habilidades comunicativas, de la responsabilidad social, no esa mirada del emprendimiento como nos propone el neoliberalismo ni el capitalismo financiero, no. ¿Qué tipo de impacto tenía que alcanzar esta puesta en escena de la radio comunitaria y del reportero comunitario, cierto? Nos permitía, a partir de unos interrogantes, desde el mismo ejercicio de la reportería, preguntarnos qué significa el hecho, qué consecuencias tiene, qué valores intervienen, quiénes son los afectados, cuándo comenzó la historia, dónde está el interés común, por qué está pasando esto, por qué la ciudadanía debe ocuparse de esto, cómo podría cambiar la calidad de vida de la gente en el entorno social en que estábamos. Y surgieron allí una serie una serie de citas válidas para concluir con la cartilla. La cartilla tiene otros elementos, pero no los voy a leer porque el tiempo no alcanza. Por ejemplo, la sociedad no solo existe por la comunicación, sino que existe en ella. De esta manera la comunicación es dialéctica y reconstruye la expectativa.
Hay que reivindicar el valor de la palabra, poderosa herramienta que puede cambiar nuestro mundo aún en esta época de satélites y ordenadores. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Sueño con una sociedad reinventándose de abajo hacia arriba, donde las masas populares tengan de verdad el derecho a tener voz y no apenas el deber de escuchar. Es un sueño que me parece realizable, pero que demanda un esfuerzo fantástico de crearlo. El lenguaje es lo más humano que existe, es un privilegio del hombre. Cada palabra lleva consigo una vida, un estado, un sentimiento. Y por último, la educación profunda consiste en deshacer y rehacer la educación primera. El que enseña a hablar, enseña también a pensar. Y quiero terminar con esta cita de mi maestro en este homenaje, donde estoy orgulloso de haber participado en esta experiencia de la radio comunitaria y del reportero comunitario, con lo leído en Jesús Martín Barbero, con lo leído en Gomucio, en Ramiro Beltrán y todos estos grandes teóricos que aún siguen vigentes. Y sigo apostándole. Obvio, esos teóricos están referenciados y sigo referenciando la invitación a volver a los textos de Jesús Martín Barbero. Frente a una sociedad que masifica estructuralmente, que tiende a homogenizar incluso cuando crea posibilidades de diferenciación, la posibilidad de ser ciudadano es directamente proporcional al desarrollo de los jóvenes como sujetos autónomos, tanto interiormente como en sus tomas de posición. Jóvenes capaces de saber leer, descifrar la publicidad y no dejarse masajear el cerebro. Jóvenes capaces de tomar distancia del arte de moda, de los libros de moda, que piensan con sus cabezas y no con las ideas que circulan a su alrededor. Si la política sobre juventud no se hacen cargo de los cambios culturales que pasan hoy decisivamente por los procesos de comunicación e información, están desconociendo lo que viven y cómo viven los jóvenes, y entonces no habrá posibilidad de formar ciudadanos. Y sin ciudadanos no tendremos ni sociedad competitiva en la producción, ni sociedad democrática en lo político. Jesús Martín Barbero, y este es mi aporte a este homenaje a mi maestro, a partir de la experiencia de la radio comunitaria y la formación de reporteros comunitarios. Muchas gracias, estudiantes, muchas gracias, profesores, gracias, profesor Boris Bustamante, gracias, profesor Fernando Arangure, por abrirme este espacio. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Arminio Maestre. De verdad que muy interesante todo este abordaje y conocer un poco acerca de lo que pasa en esas radios comunitarias, ¿no? Llegar de verdad a tantas regiones y cómo nos permite la radio conocer historias, poder manifestar todo lo que pensamos, lo que sentimos, las necesidades. Bueno, vamos a revisar aquí nuestras redes sociales. Bueno, acá tenemos Diana Lozada Prat dice, buenos días, gracias por este espacio. También tenemos un aporte de Carol Juliet Prieto Rincón, muy buena ponencia, profe. Muy potente el poder de la palabra y la voz en estos tiempos. ¿Cómo contempla la censura a los medios alternativos y comunitarios, teniendo en cuenta que al ser medios en contrapoder capitalista, los reporteros, líderes y periodistas corren más riesgos en la actualidad? Excelente, excelente, excelente. Yo creo que un punto de partida, mi querida profesora, es precisamente nuestra aula virtual, nuestra aula presencial. Yo he tenido la oportunidad de estar en 2 emisoras comunitarias, una por problemas burocráticos, otro por problemas
Cuando tú llevas este tipo de experiencia, ahí viene el codazo, ahí viene la disputa, ahí viene el juego politiquero, donde asume la coordinación, la dirección o el trazado programático o el trazado de la experiencia, no vale si no vale el trazado de la politiquería. Y cierto, nuestros líderes sociales, nuestros líderes de radios comunitarias, muy poco periodismo serio, responsable y ético se pueden hacer en ciertas regiones y en ciertas emisoras comunitarias que quedan en nuestra periferia, porque la politiquería aborda. Los grupos, cuando no obedecen a sus intereses discursivos, amenazan, desaparecen, matan. Yo creo que todo este lenguaje, toda esta palabra, toda esta comunicación, todo este despertar, toda esta capacidad de asombro, hay que ponerla al servicio de esta radio comunitaria. Hay que salir a buscar la radio comunitaria, obvio, con todos los riesgos que esto tiene hoy en día y que hay que asumirlo. Con esto no estoy diciendo vamos a ser héroes porque yo en los héroes no creo. No vamos a ser víctimas gratuitas del régimen, no. Yo creo que a medida que el país vaya expandiéndose, los espacios se vayan abriendo, si se quiere, la lógica de esta democracia nos permita a nosotros poder seguir desarrollando estos trabajos, estos discursos en los lugares más apartados, creo que podemos derrotar ese miedo. Derrotar el miedo con la palabra contextualizada, con la palabra, con el asombro. No hay que perder la capacidad de asombro. Cuando perdemos la capacidad de asombro, que para mí es comunicación, que para mí también es una manera simbólica de decirle al miedo, no te tengo miedo, creo que podemos hacer una labor bonita desde la virtualidad, desde las 4 paredes de bloque que hay en nuestras facultades, cuando volvamos nuevamente a apostarle a nuestra palabra, porque la palabra a veces da la sensación que estuviera muerta, a veces da la sensación que la palabra peligra porque está desapareciendo. Y allí yo le apuesto a la palabra hablada, a la palabra escrita, a ese discurso argumentado, a ese discurso contextualizado para derrotar al miedo. Yo creo que hay que hacerle un frente común, un frente amplio para decirle no. Necesitamos que la radio comunitaria viva, exista para los intereses de esa comunidad. Y decirle a nuestros estudiantes que la radio comunitaria también es una posibilidad de hacer buenas investigaciones, buen periodismo, buena investigación en lo cultural, en lo ambiental, en lo folclórico, si se quiere. Ahí hay una puesta en escena. Gracias, profesor. Aquí nos dice David Santiago Rincón Pinzón. Yo quiero saber acerca de cómo fueron los procesos de diálogo y consenso con los grupos armados en Soacha. Siento que es algo que tendremos que hacer bastante los que tenemos que construir poder popular. Yo cometí un error, y digo error a pesar de que uno dice que es maduro. Lo maduro a mí me da miedo porque a veces le pongo el dedo a la piña madura y se va el dedo, o le pongo el dedo a la papaya madura y se hunde. Entonces, a veces no recurro a que yo soy maduro, porque tuve el atrevimiento de irme en un camión que no era un camión particular, sino un camión de una institución. Y cometí el equívoco de irme en ese camión de esa institución verde. Y me bajé porque iba a hacer un trabajo de campo, iba a investigar, iba a entrevistar. A veces no entrevistar, sino hablar únicamente, porque muchos de ellos no les gustaba que uno les grabara. Únicamente a conversar con ellos, a que me narraran, a que me contaran. Y yo tratando de grabar en mi cabezona lo que ellos me planteaban. Eso sí, cuando venía de regreso, en mi libreta de apunte cogía, o en mi grabadora o en mi celular, contaba esa experiencia. Estuve hablando con el señor Carlos María, me cuenta que aquí hay unos límites que no se pueden tocar. Entonces, mi primer error fue subirme en ese carro. Después subí solo y hablé con cada uno de ellos y les conté, les dije que en la labor que yo estaba,
lo que yo estaba haciendo. Les pareció interesante, les pareció bien, les pareció que de una u otra manera la gente tenía que saber comunicarse, uno de ellos. Los otros les pareció bien, pero no me argumentaron por qué les pareció bien. Ahí logré limar aspereza, después dialogaba, después yo les decía, voy el miércoles, voy el viernes, voy el lunes, voy el martes, ya ellos sabían cuál era mi desplazamiento, pero no claudiqué ante ese esfuerzo. Eso sí me tocó, en el primer momento me llené con un poco de temor, de miedo, pero bueno, no demostré el miedo porque mi discurso se sobrepuso, la palabra se sobrepuso, mi palabra ahí no estuvo muerta, ahí reivindiqué la palabra. Llegó un momento en que pensé que mi palabra estaba amenazada, ¿sí? Pensé que mi palabra podía estar amenazada y desaparecer, pero insistí en la palabra, en el diálogo, en la confrontación con el saber, y llegamos a un consenso. Yo decía qué día iba y yo decía qué día subía. Además, le recomendé, yo siempre recomiendo ese cuento, le recomendé un cuento de García Márquez titulado Isabel viendo llover en Macondo. Me acuerdo tanto, le recomendé ese cuento porque me parece un guión cinematográfico. Esa fue la experiencia que tuve cuando estaba en esos talleres en ese hermoso municipio de Soacha. Gracias, profesor Arminio, por todas estas experiencias que ha compartido en la mañana de hoy. Tenemos acá muchos agradecimientos, felicitaciones por el evento, gracias por la respuesta. Y creo que hemos llegado al final de la jornada de hoy. De verdad que muchos agradecimientos al profesor Alexis Rodríguez, quien abrió la jornada de este último día del cuarto claustro de comunicación y periodismo. También agradecimiento al equipo de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia. También, por supuesto, profesor Arminio Maestra, a todas las personas que han participado, que nos han seguido en redes sociales, quienes también manifiestan sus inquietudes. Recuerden que a las 2 de la tarde tendremos las mesas estéticas, artes, comunicación y literatura. La segunda mesa será comunicación, medios y cultura política. La tercera, productos audiovisuales y muestra comunicativa. Todas estas con previa inscripción. A todo el equipo de trabajo que durante estos 3 días ha estado trabajando, quienes también estuvieron en toda la organización. Muchas gracias, de verdad felicitaciones. Creo que ha sido un excelente cuarto claustro de comunicación y periodismo. Entonces los dejamos y nos vemos a las 2 de la tarde con quienes hayan inscrito. Para todos una feliz tarde. Gracias, profesor Arminio. A ustedes muchas gracias por la atención y que tengan un día muy hermoso y chévere, y estaremos pendientes a partir de las 2 de la tarde. Gracias. Recuerden que el profesor César Rodríguez a las 2 de la tarde es la ceremonia. Recuerden que él es ganador del tercer puesto en la modalidad cuento, categoría adultos, de la segunda edición del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorios de Historias. Esta premiación se llevará a cabo el día de hoy, 26 de noviembre, a las 2 de la tarde, y pueden verlo en el YouTube y el Facebook que estamos compartiendo, que son del evento. A todos una feliz tarde.